ya como tenemos la confianza, pues ya no hace falta que formalmente nos presentemos, porque ya nos conocemos. Así que vamos juntos a Jeremías 35, donde tenemos el mensaje de Dios. Este mensaje lo traigo desde España para compartirles a ustedes. La verdad que a veces uno no entiende por qué Dios está trayendo este mensaje. Puedo decirles que quizá yo no tengo la revelación total de por qué Dios está trayendo esta palabra, pero el Señor me inquieta que esta es la palabra que Dios quiere para ustedes. Amén. Jeremías capítulo 35. Nos va a tocar leer todo el capítulo. No es mucho, 19 versículos. Y vamos a leerlo completo porque todo el capítulo es la palabra que Dios tiene para nosotros. Así que cuando ustedes tengan ya Jeremías capítulo 35, me dicen, amén, pastor, ya tenemos Jeremías 35. ¿Tenemos Jeremías 35? Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a comenzar a leer. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasitanías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías. No lo ponen difícil, ¿verdad? Con todos estos nombres. Dice, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel,
He aquí, traeré sobre Judá y sobre los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mando. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Muy bien. Bueno, todos sabemos cómo fue la actitud y el corazón del pueblo de Israel, ¿verdad? Todos sabemos que Dios, como Padre que es todo el tiempo, estuvo de alguna manera haciendo o intentando que Israel volviera su corazón a Dios, que volviera el corazón al Padre, y como un Padre que es, que no quiere que sus hijos se pierdan, durante todo el tiempo el Señor intentó que Israel regresara a su corazón y que volviera nuevamente al camino del cual no debían de haberse salido, el cual sus mismos padres prometieron y juraron en el monte de Sinaí que obedecerían a la voz de Dios y seguirían el camino de Jehová. Amén. Y Dios, como es Padre, y Dios como es tierno, como es amoroso, como es verdaderamente un Padre, ¿verdad? Que sabemos que un Padre siempre va a intentar por todos los medios trabajar para que sus hijos puedan de alguna manera mantenerse sólidos y firmes en el camino de la fe y en el camino de la verdad. Pues Dios de esa misma manera durante todo el tiempo intentó que Israel pudiera obedecerle, obedecer sus mandamientos, obedecer los principios que Dios había establecido en ellos. Pero ellos se rebelaron a Dios y siempre quisieron de alguna manera rebelarse, y pocas veces podemos ver en la historia del pueblo de Israel que hubieran buenos reyes que obedecieran a Dios. Los hubieron, muy pocos, todos ellos en Judá, pero el corazón de estos hijos, porque para Dios eran hijos, era un corazón que se había rebelado a lo que Dios quería. Estaban evidentemente desviados completamente de lo que era la verdadera intención del corazón de Dios hacia ellos y del plan y el propósito que Dios tenía para ellos como pueblo, yéndose a otros dioses, sacrificando a los ídolos y haciendo tantas cosas que eran pecado delante de Dios. Y Dios, de alguna manera, en su corazón se duele al ver que los hijos se apartan, se separan, que los hijos no quieren obedecer la palabra de Dios, que los hijos no se vuelven a Dios en los momentos en los que el Padre está de alguna manera llamándolos para que puedan regresar. Y aquí dice que de muchas maneras Dios les habló, ¿verdad? ¿Quién sabe que Dios habla de muchas maneras y muchas veces? Dios habla de muchas maneras y lo hace muchas veces. Y muchas veces como el Padre que todo el tiempo está diciéndole al Hijo: venga, 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 venga. Sí, Dios está todo el tiempo para que su pueblo pueda regresar a Dios. Aquí el Señor pone una ilustración, una comparación de un pueblo que se llamaban los recabitas, y pone como ejemplo a ese pueblo para que Israel pudiera ver y pudiera ver en la ilustración que hace, en la comparación que hace, o en la exhibición de la obediencia de ese pueblo, que el pueblo de Israel pudiera entender cuál era el corazón de Dios hacia ellos y qué era lo que Dios demandaba hacia ellos. Pues todos sabemos que hay veces que Dios en la palabra expone personas para que otros puedan ver el ejemplo en esas personas y puedan conocer, pues de alguna manera, cómo es la forma en la que Dios quiere que nosotros actuemos, vivamos y tengamos nuestro corazón para Dios. Por ejemplo, Job fue expuesto, ¿y a quién lo expuso Dios? Al mismo diablo, ¿verdad? Y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, ¿verdad? Y dice: no hay otro como él, perfecto, recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. ¿Amén? ¿Dice así la palabra de Dios o no? Job era un hombre que fue expuesto al ejemplo para que a través del ejemplo se pudiera ver cuál era la manera en la que Dios quería que se pudiera actuar y que se pudiera hacer. Y es al mismo diablo al que le muestra la vida de Job. Después ya la historia de Job la conocemos y el propósito que Dios tenía con él. Pero podemos ver que Dios en algunas ocasiones usa estos ejemplos, esta exposición de obediencia como un escaparate para que otros puedan ver cómo es la voluntad de Dios y cuál es el corazón de Dios y qué es lo que Dios demanda, ¿verdad? Hay un escaparate en el libro de Hebreos, ¿verdad? Donde Dios dice, no han visto la fe de Abraham, la fe de Moisés, y empieza a hablar de los que se denominan los héroes de la fe, ¿verdad? Expuestos de alguna manera para que el ejemplo de lo que ellos han hecho, de cómo ellos han vivido, de lo que ellos han manifestado, pueda ser para otros como un espejo donde se puedan ver, y donde puedan ver cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos y le sirvamos. ¿Amén? Entonces, Él pone como ejemplo a este pueblo que son los recabitas. Y vamos a estudiar un poco sobre este pueblo, los recabitas, porque es un pueblo que aparece aquí y que quizás a veces no conocemos quiénes son estos recabitas, y vamos a estudiar un poco en la palabra quiénes eran. ¿Me van a seguir? ¿Amén? ¿Están conmigo aquí? Yo eso lo digo mucho. Mi mujer a veces me dice, siempre dices esa frase, pero es que yo siempre digo, ¿están aquí conmigo? Ya verá cuando vea esta predicación mi mujer va a decir, ya lo has dicho otra vez. ¿Están aquí conmigo? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos al libro de Números, donde vamos a estudiar un poquito sobre los recabitas. Hoy vamos a estudiar un poco con la Biblia, vamos a ir a algunos textos. No tenemos prisa, ¿verdad? Hasta mañana no hay que trabajar, ¿verdad? Muy bien. Números capítulo 10, versículo 29, donde vamos a estudiar y a seguir para conocer quiénes eran los recabitas. El pueblo de Israel está marchando. Usted sabe que el pueblo de Israel tuvo distintas estancias, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel estaba marchando hacia la tierra prometida y sucede este acontecimiento. Dice el 29. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos acampado, donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos el bien. Dice el 33, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. El pueblo de Israel estaba marchando hacia la tierra prometida y se encuentra con un hombre que dice que era hijo de Raguel, el madianita, ¿verdad? Entonces, si era hijo de Raguel, el madianita, es que era cuñado ¿de quién? De Moisés, ¿verdad? Porque Moisés estaba casado con una hija de este hombre, ¿verdad? Entonces, se encuentra con su cuñado parece ser especialista en la zona, es algo así como el pastor Omar en Bogotá, eres especialista en la zona. Nunca llegaré a conocer por dónde estoy en Bogotá, porque tienen un pastor que cada vez me echa por un camino distinto. Dice, no, por aquí, que por aquí me quito el trancón. No, que por aquí me quito el este. Y cada vez me echa por un sitio. Yo paso aquí 10 días y no termino de saber dónde estoy. Es un hombre conocedor de todos los lugares, se conoce todos los recovecos, las esquinas, las calles, se conoce todo ahí. Y era un hombre como él, que se conocía todos los lugares. Moisés se encuentra con él en cuando va por ese camino
y entonces le pide ayuda y que vaya con él. En un principio él se niega, pero aparentemente la escritura no dice que los sigue, pero da un poquito ¿cómo se dice?, a entenderse que al final va con ellos, ¿verdad? Estos madianitas tenían dentro de los madianitas, había un pueblo que se llamaban los ceneos. Esos ceneos formaban parte del pueblo madianita. En otras palabras, para que podamos ir entendiendo, los recabitas eran descendientes de los madianitas, eran ceneos que caminaron con el pueblo de Israel, camino de la tierra prometida, y que al final llegaron a ser un pueblo que se introdujo dentro del pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Vamos a estudiar un poquito más esto. Muy bien. Jueces 1, capítulo 16. Dice el versículo 16. Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. ¿Quién habitó con ellos? Los ceneos, que eran ¿cómo? Los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron con ellos y se establecieron en la tierra. Aquí ya nos aclara un poquito más, porque al principio habla solamente de los madianitas, y ahora a los madianitas los llama ¿cómo? Los ceneos. Era un pueblo que pertenecía a los madianitas, y dentro de los madianitas estaban ellos, los ceneos. Muy bien, seguimos un poquito más adelante. Jueces, capítulo 4, versículo 11. Dice, Heber, ceneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, que se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zanaín, que está junto a Cades. Este parece que es uno de la familia de ellos, que en un momento dado se aparta del pueblo y hace una morada aparte, pero vuelve a enseñarnos que los ceneos formaban parte de la familia del suegro ¿de quién? Diga conmigo, de Moisés. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora vamos a ir entrando poco a poco. Muy bien. Ahora venga conmigo a Primera de Crónicas. Un poquito más adelante. Primera de Crónicas. Capítulo 2. Versículo 55, dice así. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Muy bien. Ahora, si usted se va al capítulo 2, donde estamos leyendo, pero al principio, usted se da cuenta que está hablando de la genealogía desde Jacob hasta David. Eso es lo que está hablando. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí? Aprendemos que estos ceneos fueron incluidos dentro del linaje de Israel, dentro del linaje de Dios, como si formaran parte de ese mismo pueblo de Dios, sin que ellos fueran pueblo de Dios. ¿Me entienden? O sea, son incluidos dentro del linaje de Jacob, y eso a mí me hace ver que es, diga conmigo, un pueblo dentro de otro pueblo. Un pueblo dentro de otro pueblo. Muy bien. Vamos a seguir un poquito más. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo
15. Jehú fue un instrumento de Dios ungido para acabar con Acab, con la casa de Acab. Y Jehú, en un momento del camino, cuando va subido en su carro, ahora lo vamos a leer, se encuentra con una persona en ese camino, igual que se encontró Moisés con su cuñado, ¿verdad? En medio del camino. Ahora se encuentra este hombre, Jehú, se encuentra con este hombre. Mira, versículo 15 dice, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, y luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo, ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Y lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por Elías. Muy bien. Ahora ya llegamos hasta Jonadab, hijo de Recab, que es el que estaba nombrando Dios a Jeremías como un ejemplo de la obediencia. Ahora, ¿qué yo aprendo a través de todo esto que estamos estudiando? Yo veo que todo lo que aparece aquí y todo lo que estamos viendo de los recabitas, de sus descendientes y de sus orígenes, me está hablando de una especie en extinción, como decía el pastor el domingo. Y me está hablando de personas con unas características muy especiales que actúan de una determinada manera. Parece que ellos, en la forma de ser, en la manera que tenían de ser, eran de una manera muy particular. Ahora yo puedo ver que estos recabitas, para llamarlos ya así y que nos podamos entender hablando de los ceneos, fue un pueblo que fue incluido dentro de otro pueblo sin ser pueblo. ¿A usted eso le suena de algo? ¿Le está sonando de algo o no? Muy bien. Es un pueblo dentro de otro pueblo sin ser pueblo. Contado dentro del linaje del pueblo de Dios sin formar parte del pueblo de Dios. Y yo veo que eran personas que tenían visión y que se podía contar con esas personas para poder cumplir el proceso o el plan que Dios tenía para con su pueblo. Eso es lo que yo entiendo. Porque Moisés se encuentra con este hombre, que era su cuñado, y de alguna manera ese cuñado le da la ayuda que Moisés necesita, y de alguna manera sus ojos, como dice, tú serás para nosotros como ojos, estaba hablando de cuán ayuda él podía ofrecerle al pueblo de Dios a la hora de caminar en Dios. Amén. Pero cuando se encuentra con Jonadab, Jehú, dice, ¿es recto tu corazón para con el mío? Dice, lo es. Y se encuentra que este Jonadab era una persona confiable para subirse en el carro del rey y que pudiera ir con el rey y cumplir el propósito que el rey tenía de cumplir la palabra de Dios. Ahora yo puedo entender que los recabitas eran personas confiables para Dios. Eran personas que se podía confiar en ellos, porque Dios de alguna manera permite que ellos puedan ser incluidos dentro del plan de Dios. Y al mismo tiempo los ejemplos de los recabitas que nosotros tenemos es que eran personas confiables, porque el rey no dejaría a cualquiera subirse en el carro para ir con él. ¿Lo están entendiendo? En otras palabras, Dios tiene un pueblo confiable. Dios tiene un pueblo en el cual Él puede confiar. Él tiene personas que sabe que le van a ser, diga conmigo, obedientes. Y yo puedo ver que no solamente, amados,
Dios premió a unas personas porque no bebieron vino en un momento, sino que había un estilo de vida que Dios estaba premiando en estos recabitas. Amén. Pero yo veo una ilustración que nos hace a nosotros que podamos entender a través de esta sombra lo que Dios hizo también con nosotros. Amén. Así que yo puse aquí. Es un pueblo que cuando los siervos de Dios van a cumplir un plan de Dios, ellos siempre están en el camino para apoyar la obra de Dios. En el caso del suegro de Moisés, del cuñado de Moisés. Hoy lo voy a cambiar un montón de veces Son un pueblo que aunque no forman parte del pueblo de Dios, son añadidos y contados en su genealogía. Son un pueblo que se establece en la tierra de Dios junto a la familia de Dios. Es un pueblo confiable para el rey, ya que tiene el corazón del rey y lo puede subir a su carro en algún momento en el camino. ¿Entienden? No sé si me estoy explicando o expresando bien. ¿Amén? Muy bien. Ahora vamos a ver qué similitudes tienen ellos, por ejemplo, con otro pueblo que no era pueblo, pero que fue injertado para formar parte de un pueblo. ¿Amén? ¿Qué pueblo era ese? Diga conmigo, usted y yo. Los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Aquellos que no eran judíos. Eran llamados gentiles. A no ser que usted sea judío, todos los que no son judíos son ¿qué? Gentiles. Venga conmigo al libro de Romanos. Porque en el libro de Romanos encontramos lo que Pablo nos enseña a través de las Escrituras. En Romanos capítulo 11, en el versículo 17 dice, ¿lo tenemos? Romanos capítulo 11, versículo 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que sustentas tú la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dios habla de que los gentiles fuimos injertados en el olivo, que ese olivo es Israel, ¿verdad? Y cuando nosotros no éramos pueblo, fuimos hechos pueblo por la sangre de Cristo, rompiendo toda barrera de separación, toda pared intermedia, y rompiendo todo lo que nos separaba para que pudiéramos ser añadidos dentro del pueblo de Dios. Cristo en la cruz vio linaje y nosotros formamos parte del linaje que Dios vio en la cruz, o que Jesús vio en la cruz. Por lo tanto, nosotros formamos parte del linaje de Dios que fue injertado dentro del olivo, que es Israel, y cuando no éramos pueblo, Dios nos hizo pueblo y nos añadió como olivo. Y nos cuenta a nosotros también en la genealogía de Dios como hijos, donde Dios también nos da la misma bendición que a los hijos, nos la da también a nosotros, ¿verdad? Así como los recabitas obtuvieron también la misma bendición de poseer la tierra de alguna manera igual que el pueblo de Dios, o los judíos también tuvieron la oportunidad de poseer la tierra. ¿Amén? Entonces está hablando que fue lo mismo que le dio a unos, también se los dio a otros, y nosotros podemos ver, amados, que hay una similitud entre los recabitas, y Dios nos deja entrever en el libro de Jeremías que por causa de la desobediencia de Israel, Dios iba a llamar a un pueblo que no era pueblo para que mostrase la gloria de Dios
que Israel no había mostrado? Diga conmigo, los gentiles. Yo veo que los recabitas es la tipología donde nosotros podemos encontrar la ilustración de lo que Dios le deja ver a los judíos, a su pueblo Israel, de lo que Dios iba a hacer con un pueblo y lo que ese pueblo que no era pueblo iba a hacer para la vergüenza de aquellos que no habían querido obedecer a Dios. Diga conmigo, un pueblo dentro de otro pueblo que va a ser mostrado para que pueda ver todo el mundo lo que Dios es capaz de hacer hasta que los judíos, hasta que nosotros alcancemos la plenitud de la obediencia y entonces seamos mostrados como ese ejemplo para que los judíos crean. ¿Es lo que dice la palabra o no dice la palabra eso? Ahora yo veo la ilustración aquí y yo veo lo mismo. Ahora si vamos a estudiar, por ejemplo, ¿qué significa Recab? Recab significa jinete. Y usted sabe que Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, dice que había uno que era ¿cómo? Montado en un caballo blanco, ¿verdad? Y su nombre era ¿qué? El fiel y el verdadero. Diga conmigo, hay un jinete que se llama Jesús, mostrado en el Apocalipsis, que nos hace entrever que Recab es un tipo de Jesucristo. Es un tipo, una sombra de lo que Jesús iba a hacer para con su pueblo, porque de él iba a salir que los hijos que van a ser el producto de ¿qué? De lo que significa Jonadab, generosidad de Dios. ¿Lo entienden? Entonces de Jesús iban a nacer los hijos que iban a ser el producto de ¿qué? De la generosidad de Dios. Y esos hijos que iban a ser hijos de obediencia, iban a obedecer todo el mandamiento del Padre, iban a obedecer todo el mandamiento que les había sido ordenado para que ellos cumplieran todo ese mandamiento. Diga conmigo, los hijos de Recab fueron fieles al mandamiento hasta el final porque se lo ordenó ¿quién? Diga conmigo, su padre, el jinete. ¡Wow! Ahora yo puedo entender la similitud de todo esto con lo que Cristo quiere también con nosotros. Y es una sombra de lo que Dios iba a hacer también con nosotros. Si hay algo que está el Señor exaltando es cómo ellos fueron obedientes a un Padre en todo momento y en todo tiempo. Y que durante toda esa generación ninguno de ellos se desvió, sino que todos quisieron obedecer al mandamiento que les había dado el Padre. Era un linaje que había conocido, entendido la generosidad de Dios para con ellos. Y cuando uno entiende la generosidad de Dios para con él y es un hijo de la generosidad de Dios, esa persona, como está agradecida, jamás va a querer desobedecer el mandamiento del Padre y va a vivir de acuerdo al Padre porque entiende la generosidad que ha recibido. ¿Entienden? Ahora yo puedo ver que este Jonadab, que es un hijo que representa la generosidad de Dios, el rey lo pudo subir en el carro. ¿Lo entienden o no? Era una persona confiable que Dios, representando al rey, podía subir en su carro para que pudieran ser exterminados todos los enemigos de Dios. ¡Wow! Yo cuando veo eso, amados, yo digo, Señor, yo quiero ser y entender que debo de ser un hijo de la generosidad de Dios. Y que cuando yo entiendo la generosidad de Dios, yo voy a vivir en la obediencia a Dios, en la obediencia al Padre. Pero aquí, amados, lo que Dios está premiando no solamente es la obediencia a Dios con los recabitas, sino la obediencia al mandamiento de un Padre. Porque era lo que Dios quería para él, pero que era lo que Dios demandaba de su pueblo, pero que su pueblo no le dio a él. Pero él honró a aquellos que tenían un padre y que a ese padre lo honraron. Porque Dios siempre hay una honra cuando nosotros
somos capaces de obedecer a un Padre que Dios ha puesto a nuestro lado. En nuestro caso, Dios es nuestro Padre. Dios ha puesto padres espirituales, pero también Dios ha puesto padres terrenales. Y nosotros no somos capaces de entender la bendición que hay cuando nosotros somos obedientes a la paternidad que Dios nos ha dado. Primero, porque es el producto de la representación. Y cuando hay una representación, amados, Dios premia la obediencia, porque cuando se lo haces a Él, es como si se lo estuvieras haciendo al mismo Dios. Hay una bendición de Dios cuando nosotros hacemos eso. Y aquí vemos, amados, cómo del generoso, del jinete, nace una generación de personas, diga conmigo, obedientes a Dios. Obedientes al Padre. Obedientes, amados, porque esa es la demanda de Dios hacia nosotros. Que nosotros seamos obedientes, entendiendo la generosidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Quién va a honrar más a Dios que aquel que entiende que Dios ha sido demasiado generoso con él? Que ha recibido mucho y que a veces, amados, de lo que hemos recibido, debemos nosotros también entender esa generosidad de Dios para con nosotros. Esa generosidad de Dios en nuestras vidas. Amados, usted y yo somos el producto de la generosidad de Dios. Porque Dios podía haber reservado a su Hijo, pero no lo hizo. Porque Dios podía haber reservado a Jesús, pero no lo hizo. Porque Dios envió a su propio Hijo para que viniera por nosotros. No hay mayor acto de generosidad que ese, que Dios hubiera dado y entregado a su propio Hijo. Y que su propio Hijo fuera entregado para que nosotros pudiéramos recibir la salvación de nuestras vidas y pudiéramos tener comunión con Dios. Amén, mis amados. Así que Dios muestra su generosidad para con nosotros, salvándonos, entregando al Hijo y a la vez añadiéndonos al pueblo de Dios, añadiéndonos a la familia de Dios. En otras palabras, amados, yo puedo ver la ilustración de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere también con nuestras vidas. Que vivamos de acuerdo a la generosidad de Dios y a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Es hermoso poder entender que cuando uno ve la ilustración de la palabra puede entender cuál es el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios hacia usted y hacia mí? ¿Cuál es el corazón de Dios hacia nosotros? Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que nosotros regresemos al corazón de Dios. Esa es su intención. Ese es el corazón de Dios. Que lo podamos reconocer como Padre y entender que como Padre y como hijos debemos de honrarle. Él dijo, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Esas fueron las palabras que Dios le habló a Israel. Porque el que ama a un padre lo va a honrar. El que ama a un padre lo va a honrar. Y yo veo aquí, amados, qué importante es que nosotros honremos a nuestro Padre. Qué importante es. En esta ilustración lo podemos ver cómo Dios después termina desatando una palabra profética para estos recabitas que habían sido obedientes a la palabra de un padre, que habían sido obedientes a la paternidad que Dios había puesto en ellos. Amén. 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 Muy bien. Pues aquí los recabitas son el tipo del pueblo de Dios que es obediente a Cristo y que solo busca agradar a Cristo y ser fieles a la palabra trazada por el Padre. Dios siempre ha querido dejar claro que dentro del pueblo de Dios hay un pueblo que verdaderamente quiere vivir en la obediencia. Dios expone a su pueblo, el que quiere vivir de acuerdo a la palabra del Padre. Dentro de un pueblo hay otro pueblo que forma parte del linaje de Dios y que siempre está dispuesto. ¡Wow! A mí esto siempre me apela mucho, porque de verdad
que Dios siempre ha mostrado que hay un pueblo que le quiere obedecer. Dile, Señor, heme aquí. Yo soy ese pueblo. Un pueblo que le quiere obedecer a Dios. Amén. Un pueblo que le quiere honrar a Dios. Un pueblo que quiere vivir de acuerdo a Dios. Un pueblo que quiere vivir de acuerdo al mandamiento de Dios y a la palabra de Dios. Ahora quiero que veas, porque con esto vamos a estudiar en Jeremías 35 nuevamente. Vamos a estudiar este pueblo fue obediente en dos cosas. Jeremías capítulo 35, versículo 5. Este pueblo fue obediente en dos cosas. Dice el versículo 5, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Wow. Usted sabe lo que representa eso, ¿verdad? Cuando había una privación de vino y Dios demandaba una privación de vino, de las bebidas alcohólicas, estaba hablando de la consagración que había de aquellas personas que les era prohibido beber el vino, ¿verdad? Por tanto, yo veo aquí, según relata este mandato que les da, en realidad les estaba queriendo hablar que el pueblo debía de vivir de acuerdo a la consagración de Dios. Diga conmigo, consagración. No beberán vino, significa consagración. ¿Qué es consagrarse? Es la separación para un propósito definido. Eso es la consagración. Alguien consagrado es alguien que es apartado, separado para un propósito definido o para una función definida o específica. Consagro, separo esto para este uso específico. Así fueron separados los sacerdotes, así eran separados los nazareos que tenían ese voto para Dios, donde eran personas que eran separadas para una función específica, concreta para Dios. Eso significa consagración. Ahora, Dios estaba demandando de estas vidas, o el mandamiento que Recab o que Jonadab le había dado al pueblo, era que no bebieran vino y que se mantuvieran ajenos a esa bebida. En otras palabras, estaba conduciendo un pueblo o una familia o un linaje a la consagración. Cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando la salvación viene a nosotros, comienza o debe de haber en nosotros una consagración. A veces nos olvidamos de lo que Dios demanda de nosotros, y es que seamos vidas, personas consagradas y dedicadas para el propósito específico al cual Dios nos ha llamado, para vivir para la obra de Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios. Así que Dios demanda de nosotros, como linaje santo de Dios y como linaje de Dios, que nosotros andemos en consagración para Dios. Que no nos consagremos para el mundo, ni nos demos al mundo, ni aquellas cosas que nos separan de Dios, porque nuestra vida es de Dios y debe ser vivida para Dios, en Dios, para el propósito de Dios. Porque somos consagrados. Hay un celo de Dios por los consagrados. La Biblia a mí me enseña que hay un celo de Dios por aquellas personas que son consagradas para Dios.
Usted no se ha dado cuenta que hay muchas personas que después de vivir un tiempo centrado en Dios, se aparta del camino de Dios y empiezan a ver un montón de cosas que le suceden. Algunos dicen, ¿eso es la maldición? No, 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 maldición no. Simplemente es el resultado de que alguien que vive para Dios debe de vivir para Dios. Y cuando no vive para Dios, no es feliz, porque fue llamado para vivir por Dios, para Dios. Amén. Y cuando no vive para Dios, entonces no puede ser feliz porque llegará un momento en que lo que Dios ha hecho en él le va a hacer que tenga que regresar. Y Dios siempre va a llamar a sus consagrados. Amén. Usted tiene el ejemplo cuando Nabucodonosor se llevó todas las tazas y los utensilios consagrados que estaban en el templo de Dios. Y se los lleva y los pone en su templo, ¿verdad? Y ahí estaban ellos, los príncipes, dándose su festín. Y dicen, tráiganme las copas que fueron consagradas para Dios. Y entonces ahí empiezan ellos con su jerguita, con las copas consagradas para Dios. Y conforme están en la fiesta, aparece la mano y le dice, Tequé Menel Urpasín. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Porque habían manipulado, diga conmigo, lo que era consagrado para Dios. Y después, cuando regresan nuevamente de los 70 años de cautiverio, ¿qué fue lo que ellos vuelven a llevar nuevamente al templo de Dios? Los utensilios que habían sido consagrados para Dios. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios y no se puede usar para otra cosa que no sea la gloria de Dios. Así que esto me está hablando de la consagración que nosotros tenemos que tener para Dios. ¿Por qué Dios te habla esto? Pues tú lo tienes que saber. Tú lo tienes que saber. ¿Por qué Dios te habla de consagración? Porque el que es consagrado va a estar en el buen camino y dice, gloria a Dios, voy en el buen camino. El que está en el borde del camino tiene que decir, Dios está demandando de mí una consagración, tengo que meterme en el camino. Y si hay alguno que se ha desviado del camino, entonces es que Dios está llamándolo para que regrese por completo al camino. Amén. Y que volvamos a entender que nuestras vidas ni siquiera son nuestras, que nuestras vidas son de aquel que murió y resucitó por nosotros. Nuestras vidas son del jinete, que a través de la generosidad suya nos dio a luz a nosotros, para que nosotros ya no viviéramos de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué Dios está demandando? Dios está demandando de nosotros consagración. Vivir para Dios, vivir por Dios, vivir exclusivamente para la gloria de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Porque esa es la demanda de Dios sobre ellos. Amén. Ahora, usted ya entiende un poquito mejor que esto que sucedió aquí fue algo muy importante, porque era lo que Dios le estaba mostrando a aquellos que no querían obedecer a Dios. En otras palabras, podemos ser nosotros ejemplos como casa espiritual, como linaje de Dios. Podemos ser nosotros usados como ejemplos de obediencia, de consagración, para que a través de nosotros se pueda ver cuál es la voluntad de Dios y otros, viéndonos a nosotros, puedan ver el ejemplo de lo que Dios quiere. ¿Entienden? Es mucho más profundo de lo que parece. Es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Es mucho más profundo de nuestros pensamientos humanos. Es mucho más profundo aún de nuestra propia voluntad y lo que nosotros queremos hacer. Se trata que lo que se pone en las manos de Dios no puede salirse, diga conmigo, no puede salirse de las manos de Dios. ¿Usted se puso en las manos de Dios?
pues no se salga de las manos de Dios. Amén. Significa que Dios quiere llevar esta casa a que puedan ser un ejemplo de un linaje que viven en la obediencia y honran la paternidad, tanto de Dios, tanto espiritual, como a sus propias familias, a sus propios padres. Amados, haciendo de eso un acto en el que Dios se conmueve y puede mostrar como ejemplo la obediencia de aquellos que han entendido la generosidad de Dios. ¡Wow! Cuando yo miro esto, yo quiero ser así. A partir de ahora les voy a llamar recabitas. No. Amados, esa es la demanda de Dios. ¿Amén? Muy bien, ¿cuál es la segunda cosa? Tengo los textos de la consagración, Levítico 10, capítulo 9. No lo busquen, por si lo quieren anotar. Levítico capítulo 10, versículo 9, habla de que los sacerdotes no deberían de beber vino porque eran consagrados para Dios. Número 6, versículo 3, que nos habla del voto nazareo, donde también habla de eso, que no deberían beber ni vino ni sidra. ¿Amén? Muy bien, por si alguno, los que están tomando apuntes, quieren tomarlos y después lo quieren repasar. Muy bien, Jeremías capítulo 35, versículo 7. Dice, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Dice, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino y de no andar sembrando, ni teniendo casas, ni ninguna de esas cosas. Venga conmigo al libro de Santiago. Capítulo 2, versículo 11. A ver. A ver, creo que me he equivocado. Bueno, usted sabe que Santiago nos está hablando de que somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Para no estar buscándolo ahora. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por lo tanto, está hablando, amado, de lo mismo que habló Jonadab a su linaje. Le dijo, no se aferren a las cosas naturales, no se aferren a vivir de acuerdo a cómo el mundo vive, afanado en las cosas del mundo, porque somos peregrinos en esta tierra. Si había una característica de los hijos de Jonadab y de este linaje, es que este linaje era un linaje nómada que iba de un lugar a otro sin tener tierra y sin tener un lugar donde morar. De hecho, usted ve que en el pasaje cuando hemos leído, dice que estaban huyendo del ejército de Asiria, ¿verdad? Y del ejército, ¿cuál era el otro ejército que decía? El de Nabucodonosor, el de los caldeos, ¿era? Estaba huyendo de ellos y entonces, como estaban huyendo de ellos, dejaron los campos donde estaban y fueron a Jerusalén. Pero ellos no eran de los que se aferraban a las casas, a los lugares, a las tierras, sino que querían vivir de la forma en la que Dios nos dijo que debíamos de vivir. No sin casas, no estoy diciendo eso, pero sí no aferrados a las cosas naturales como algo que a mí me va a dar seguridad y como propósito de vivir en esta tierra.
¿Cuántas personas viven, amados, solamente pensando en lo que terrenalmente van a conseguir? Aferrados en lo que van a obtener de lo terrenal y se olvidan de lo que Dios demanda de sus vidas. El Señor nos dijo que debíamos de andar como peregrinos en esta tierra, como personas que saben que le pertenecen al cielo, aunque estén viviendo aquí en la tierra, porque esta no es su lugar, sino que su lugar es el cielo. Ahora, yo puedo entender a través del mandamiento de este hombre a su linaje cuál era el estilo de vida que estaba demandando para su pueblo y para su linaje. Primero, un estilo de vida de consagración a Dios. Y segundo, un estilo de vida de no aferrarse a lo natural y vivir siempre con los ojos puestos en el autor y el consumador de nuestra fe, sabiendo que el tiempo que estamos en esta tierra es un tiempo pasajero y que vinimos desnudos, desnudos nos iremos, regresamos a donde pertenecemos, que es la tierra de Dios, que es el cielo. Amén. Ahora yo puedo entender, amados, cómo aquí hay un espíritu en esto. Diga conmigo, es el Espíritu de Cristo, el cual cuando viene del cielo es un consagrado para Dios y vive en esta tierra sabiendo que su meta no es esta tierra, sino que su meta es cumplir el propósito, porque después va a regresar nuevamente al lugar donde pertenece. Diga conmigo, le mandó al linaje ser como Cristo. Le mandó a su linaje ser como Cristo. El que, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser en forma de Dios como algo a que aferrarse. Se despojó de sí mismo, vino, cumplió el propósito de Dios y después nuevamente volvió al lugar donde pertenecía. Amén. O sea, esa es la demanda de Dios para nosotros. No nos olvidemos que en nuestra consagración hay un propósito que cumplir y por eso estamos tú y yo aquí. No estás para hacerte grande, no estás para hacerte un nombre, no estás para edificar muchas cosas, no estás para hacer grandes cosas en lo natural, estás para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Si cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra, Dios quiere hacer esas cosas, gloria a Dios, pero nuestro enfoque no es ese, nuestro enfoque es vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho que somos, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Diga conmigo, amén. Amén. Esas son las demandas de este hombre, son las demandas de Recab a su linaje. Qué importante. Cuando yo sé que estoy en el camino correcto, cuando yo tengo una paternidad que me está llevando a esto mismo, a vivir como Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo sé que Dios quiere exponernos como un ejemplo de obediencia. Usted no se lo cree, pero yo sí. Quizá usted no se lo cree, pero yo sí. ¿A dónde condujo Cristo a los discípulos? Al propósito del Padre. ¿A dónde los condujo? ¿Qué les demandó Jesús a sus discípulos? Dígame. Consagración. Y que vivieran en esta tierra como lo que eran. Peregrinos que iban a regresar nuevamente al cielo, donde era su tierra. ¿Por qué usted está afanado con las cosas naturales? Si es que lo está. ¿Por qué nos afanamos con lo natural cuando Dios nos ha metido en el linaje santo de Dios para vivir de acuerdo al propósito de Dios? Que su enfoque y su corazón esté puesto en el propósito de Dios. En ser obedientes a las demandas del Padre. Gloria a Dios. Yo sé que esta palabra se va a cumplir. Y se va a cumplir en esta casa.
Dios va a exponer como ejemplo de obediencia a aquellos que quieren vivir de acuerdo a Dios. Amén. Y ahora mira, Recab el jinete demandó un estilo de vida que su descendencia asumió y eso le fue contado delante de Dios. Jeremías 35, versículo 18. Jeremías 35, versículo 18. Mira qué le dice Dios a los recabitas. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mando, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Usted está entendiendo esto? Por cuanto ustedes fueron obedientes a mí, no se preocupen, porque mi presencia se va a derramar. Siempre no faltará mi presencia en aquellos que me obedecen. No faltará mi presencia en aquellos, en el linaje de los obedientes de Dios. Diga conmigo, Dios les promete no apartarse de ellos. Eso es lo que les promete. Siempre habrá un varón en mi presencia, todos los días. Amén. ¿Qué Dios te promete? Amado, ¿sabes lo que Dios te promete? Su presencia. Ir contigo, acompañarte en el camino, seguir derramando su presencia en medio nuestro y que nunca va a faltar su presencia en medio de aquellos que quieren hacer su voluntad. ¡Wow! Levanta tu mano. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Porque tú has prometido que aquellos que te sirven y que quieren ser obedientes, diga conmigo, su presencia va a ir con ellos. ¡Wow! ¿Qué podemos tener en esta tierra más hermoso que saber que Dios va con nosotros? Él no le prometió grandezas, porque no hay nada más grande, amados, que la presencia de Dios. Que saber que en medio de todo el camino, de todo el proceso, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y que no faltará en ningún varón de su descendencia, faltará la presencia de Dios. Amado, ¿qué tenemos usted y yo más importante que eso? Nada. No la vamos a cambiar por tierras, por terrenos, por vivir mundanalmente. No. Los consagrados y los que viven en esta tierra, sirviéndole a Dios y esperando la promesa de una mejor tierra que es la celestial, esos tienen garantizada la presencia de Dios. Iglesia, voy a orar por ti.